Vamos a realizar entonces el molde básico de una blusa talla 10. Estas son las medidas que vamos a utilizar: verticales, horizontales y una fórmula. Para las medidas verticales tenemos escote vertical delantero 7.8, escote vertical posterior 2 centímetros, talle delantero 44, altura de cadera 20.5, largo de hombro 12.5, caída de hombro delantero 5 y caída de hombro posterior 3.5. Ahora vamos por las horizontales, que está escote horizontal delantero y posterior 6 centímetros, ancho de pecho 33, ancho de espalda 35, contorno de busto 92, contorno de cintura 72, contorno de cadera 98 y separación de busto 18. Estas medidas yo ya las he dividido entre 2 y entre 4. El resultado de esta, que es el contorno de busto, ya le he aumentado 1 centímetro y el total que voy a utilizar son 24. En el contorno de la cintura aumenté 3 centímetros para la pinza y el total serían 21. En el contorno de la cadera lo dejé normal, 24.5, y la separación de busto 9 centímetros. Ahora, teniendo en cuenta estas medidas, vamos a iniciar con el trazo del molde del patrón. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para hacer un cuadro inicial es la mitad del contorno de busto más 4 centímetros. Estos 4 centímetros son el espacio que va a haber entre el delantero y el posterior. Entonces tengo 92 dividido 2 igual a 46, más 4 igual 50. Estas medidas, estas fórmulas las pueden utilizar con cualquier talla. Lo único que deben hacer es cambiar los valores de cada talla. Lo demás, sumar entre 1, entre 3, dividir entre 2 y entre 4 es lo mismo para todas. Vamos a iniciar. Entonces yo ya he adelantado acá un cuadro que tiene de medida 50 y de largo 44, porque estamos utilizando el talle delantero, que es 44 centímetros. Talle delantero 44. Entonces vamos a iniciar primero con las medidas verticales, trazando estas. La primera es nuestro escote vertical delantero, que es 7.8. Lo podemos aproximar a 8 centímetros. Entonces, de esta esquina hacia abajo vamos a marcar 8 centímetros. Listo, ponemos un punto y voy a colocar el número 8. Ahora lo que vamos a hacer es, a partir del 8 hacia abajo me mide 36 centímetros. Esos 36 yo los voy a dividir entre 2. ¿Listo? Me va a dar 18. Esos 18 centímetros entonces lo ubicamos desde abajo hacia arriba, 18 centímetros. O lo que ustedes pueden hacer es que tienen el metro allí, ¿sí? A partir del 8 hacia el punto de la línea negra, lo que van a hacer es doblar el metro a la mitad, trazan un punto donde da la mitad, ¿sí? Y después suben 2 centímetros. Esto se hace para todas las tallas. Se suben 2 y aquí eran 18. En total sería entonces de este punto hacia arriba 20 centímetros. Ahora lo que hacemos es medir desde los 8 hasta este punto, que fueron los 20, me da 15 centímetros. De pronto puede dar variaciones allí porque como estamos utilizando un metro diferente, entonces puede correr algunas medidas. Voy a verificar acá 20, entonces aquí me dio
15 y estos 15 centímetros los vamos a dividir a la mitad. Si a ustedes les da 16, lo dividen a la mitad. Entonces a mí serían 7.5 a cada lado y a ustedes les puede dar 8 centímetros. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta ya estas medidas, lo que vamos a hacer es trazar la diagonal. Perdón, vamos a trazar las líneas. Entonces vamos a trazar estas líneas horizontales. Trazamos la línea del 8, una línea hasta aproximadamente la mitad. Después la de 7.5, si a ustedes les da 8, no se preocupen. La pasan hasta el otro extremo. Esta línea de los 20 centímetros hasta el otro extremo. Listo, siendo así, entonces continuamos con las medidas horizontales. Entonces voy a cambiar acá de color y seguimos con el escote de horizontal delantero, que serían 6 centímetros. Entonces coloco yo acá 6 centímetros que voy a medir desde la esquina hacia adentro. Marco 6 y trazo la línea del cuello uniendo 8 y 6. Listo. Ahora vamos a medir la caída del hombro, ¿sí? Que en el delantero son 5. Vamos a, sobre la línea negra, vamos a medir 5 centímetros, colocamos un punto y sobre ese punto trazamos una línea punteada aproximadamente hasta la mitad del cuadro. Y después medimos el ancho del hombro, que eran 12.5, marcamos los 12.5 en el metro y lo ubicamos desde el punto 6 de forma diagonal hasta 12.5, donde choque los 12.5 con la línea que está punteada, ¿sí? Entonces miren, ubico el 1 en el final del 6 y desde aquí yo empiezo a mover mi metro hasta que me llegue a la línea punteada los 12.5 y ahí nos da el hombro 12.5 y yo bajé aquí 5 centímetros de la caída del hombro. Ahora vamos a ubicar sobre esta línea del pecho, vamos a ubicar la mitad, que son 16.5, marcamos 16.5. Después sobre la línea del busto, el contorno del busto, que son 24, marcamos 24 centímetros y sobre la línea de la cintura vamos a marcar 21 centímetros. Listo. Y unimos entonces este punto de los 12.5 con 16.5 y 24, trazando así nuestra curva de sisa. Listo, ahí ya nos quedó la sisa. Y ahora lo que voy a trazar es la parte de la cintura. Listo. Ahora vamos a marcar nuestra pinza, que se hace con la separación del busto. 18 dividido 2 igual a 9. Voy a marcar acá la pinza, marco 9 centímetros aquí sobre la línea del busto y en la cintura también 9 centímetros. Ahora voy a trazar una línea recta desde el busto hasta la cintura y voy a marcar 1.5 a cada lado, que fueron los 3 centímetros en total
que utilizamos para nuestra pinza. Marcamos acá la pinza en forma de triangulito y listo. Aquí ya tenemos nuestra parte delantera. Ahora seguimos con la parte de acá, que va a ser nuestra parte posterior. Vamos a trazar entonces hacia abajo el escote vertical, que son 2 centímetros. Bajamos 2 y este mismo ancho lo vamos a utilizar acá porque deben coincidir. Entonces ubicamos 6 centímetros. Y trazamos nuestro cuello. Listo. Vamos a hacer la caída de hombro, que son 3.5 para el posterior. Bajamos 3.5, ponemos un puntico, hacemos una línea punteada, escuadrando aproximadamente hasta la mitad. Y el ancho del hombro debe ser el mismo porque tiene que coincidir al coser este hombro con el hombro de acá. Entonces son 12.5. Ponemos 12.5 desde el 6 y el 1 debe chocar en línea diagonal sobre la línea punteada. 12.5 y aquí nosotros bajamos 3.5 de la caída de hombro. ¿Listo? Ahora, sobre la línea del pecho, lo que vamos a hacer es marcar el ancho del pecho, perdón, ancho de espalda, que serían 17.5. Acá fue ancho de pecho y acá ancho de espalda. 17.5. Marcamos 17.5 y acá en el busto vamos a marcar. Ya no le vamos a aumentar el centímetro, que eran 23 más 1, 23 más 1, 24, sino que simplemente lo vamos a dejar en 23, porque estamos en la parte de la espalda, y ahí le vamos a reducir 1 centímetro. Y en la parte de la cintura sí seguimos con los mismos, porque aquí sí le hacemos la pinza, entonces serían 21. Unimos los puntos, unimos con la sisa, allí, y ahora trazamos nuestra pinza. La pinza también la vamos a trazar a la separación del busto, que son 9 centímetros, acá 9 y acá arriba también 9. Trazamos una línea recta, marcamos 1.3, 1.5 a cada lado, porque son los de la pinza. Listo. Acá también era 1.5 y 1.5 a cada lado. Y hasta ahí ya tenemos nosotros nuestra parte delantera y nuestra parte posterior, pero solamente hasta la cintura. Si nosotros queremos que la blusa sea más larga, entonces debemos hacerlo al largo que nosotros deseemos, o en esta ocasión lo vamos a hacer hasta la altura de la cadera. Altura de cadera 20.5. Entonces estos 20.5 los vamos a prolongar sobre la línea negra. Vamos a prolongar esta línea con 20.5. Listo. Y acá también la vamos a prolongar 20.5. Unimos y así es como nos queda el largo de la blusa. Ahora lo que debemos hacer es lo siguiente: sobre el delantero vamos a trabajar entonces el contorno de la cadera.
Contorno de cadera 98 lo dividimos entre 4, 24.5. Desde esta esquina hacia acá medimos 24.5 y trazamos la curvita desde la cintura hasta la cadera. Listo. Ahora voy a trazar la parte de la pinza, porque esta pinza no se puede quedar así, tiene que tener un final. Vamos a prolongar la línea del centro. La vamos a prolongar 12 centímetros. Desde 10 a 12 se puede prolongar para que no quede tan larga. Y unimos con los puntos de 1.5. Y listo. Así es como nos queda la parte delantera, y ahora hacemos la parte posterior. Aquí fueron 24.5 y ahora en la parte posterior también vamos a medir los mismos 24.5. Y trazamos la línea de la cadera. Aquí es una curvita y baja. Listo. Y prolongamos igualmente la línea del centro de la pinza 12 centímetros y unimos con el 1.5. Y así es como nos queda entonces nuestra blusa en total. Miren. Ahora lo que debemos hacer es ubicar la nomenclatura. Entonces, si este molde está de esta forma, nosotros debemos colocarle centro doble a esta parte, porque se debe sacar dos una vez, pero en la parte delantera se hace centro doble porque no lleva una costura aquí, ¿sí? Tenemos el hilo de la tela. Voy a colocar por acá. Recuerden que debe ser derechito. Hilo de la tela se debe sacar una vez por talla, talla 10, y es una blusa. Acá igualmente coloco hilo de la tela, que esté bien derechita la línea, una vez por talla, talla 10, y es una blusa. Este que es posterior, y este de acá es un delantero. ¿Listo? Miren. Y entonces nosotros debemos cortar a 1 centímetro de costura por estas partes, por donde se une la prenda, ¿sí? Donde se une la prenda con otra prenda. Entonces acá se va a unir con la manga, también le vamos a aumentar. Aquí se va a unir con el hombro, también le vamos a aumentar. Y acá igualmente vamos a aumentar centímetro de costura. Y por ahí es donde debemos cortar el molde. Acá no le vamos a aumentar centímetro de costura, pero por aquí debemos también cortar por el cuello. Aquí son 2 veces por talla, ¿sí? 2 veces de esta posterior. Ahora vamos a realizar la parte de la manga. Voy a hacerla aquí al lado, voy a trazar una línea recta, vertical. Y las medidas que voy a utilizar son las siguientes. Entonces tengo el contorno del brazo, que es 32 dividido 2, me da 16. La boca manga, o sea que es la sisa, es 37, la divido entre 2, me da 18.5. La copa de la manga es la caída que nos va a formar la manga, es 11, y el largo de la manga
es 19. Entonces, ¿cómo sacamos la boca de la manga? La podemos sacar de esta forma, desde acá, del punto en diagonal, me da 19, que me da 18, y acá me da 19. Entonces medimos 19 más 18 me da 37. Esos 37 son los que voy a utilizar para hacer la manga. Y bueno, hacemos aquí una línea vertical y otra línea horizontal aquí. Y sobre estas líneas lo que voy a medir es, primero, los 19 centímetros que corresponden al largo de la manga. Mido 19 y marco una línea recta. ¿Listo? Y sobre esta línea horizontal vamos a medir la mitad de la manga, la boca manga, que son 18.5 centímetros. Listo, ahora sobre esta vamos a trazar una línea vertical que me mida los 11 centímetros de la copa manga. Listo, y ahora trazamos una diagonal. Aquí pueden hacer entre 11 y 8 centímetros también. Ahora sobre esta línea diagonal que me mide 22 centímetros vamos a encontrar la mitad, que serían 11 centímetros, ¿sí? Ahora de los 11 centímetros voy a encontrar la mitad de acá, que serían 5.5. Igualmente acá la mitad 5.5. Cada uno de estos tramitos, de estos pedacitos, nos va a medir 5.5. Ahora lo que vamos a hacer es, sobre el primero vamos a subir 1.5. Hacemos una línea de 1.5. Aquí vamos a dejar en 0 y acá vamos a bajar 1. ¿Sí? Y vamos a trazar entonces nuestra manga uniendo este punto de la esquina con el 1.5 en forma de curva. Y después bajamos la curva hacia este lado de acá, haciendo una semicurva. Después pasamos hacia abajo a 1 centímetro y este lo unimos a este punto. ¿Listo? Ahora sobre esta línea naranja vamos a meter 0.7 centímetros. 0.7. Y vamos a trazar aquí una pequeña diagonal para que no nos quede tan ancha la manga. Y después vamos a marcar sobre este el contorno de la manga, el contorno del brazo, perdón, que son 16 centímetros. Esos 16 los voy a marcar desde ese punto hacia acá, me da 16 y trazo la diagonal de mi manga. En la parte posterior vamos a hacer una pequeña inclinación en la manga de 0.5, entonces solamente en este tramo. Aquí marcamos 0.5 y desde este punto nosotros vamos a trazar la manguita hacia acá, ¿sí? Entonces la delantera va a tener más entrada y la posterior no tanto. Y la posterior también se va a quedar acá. Lo demás todo sigue siendo igual. Ahora vamos a aumentarle a este, que son
19 centímetros de largo de la manga, le vamos a aumentar el doblado de una vez. Entonces voy a aumentar 2 centímetros de doblado, que me debe quedar por acá. Listo, 2 centímetros de doblado, y vamos a hacer una pequeña puntica acá, porque al doblar, si nosotros no le hacemos esta punta, al doblar nos va a faltar tela. Ahora esta manga tiene centro doble, hilo de la tela, se corta una vez por talla, talla 10, y es una manga. Aquí está la delantera y la posterior, y nosotros debemos cortar entonces acá 1 centímetro, voy a hacer con negro, centímetro de costura, acá en la curva centímetro de costura, y acá pues ya están los 2 centímetros de costura de nuestra manga. Y así es como nos queda entonces la manga y la blusa. Ahora la actividad que ustedes deben hacer es realizar este molde, y a partir de este molde lo que vamos a hacer es, aquí ya tengo la manga cortada, ¿sí? Y yo ya la saqué centro doble. ¿Qué van a hacer? Van a anotar todas estas medidas, todas estas nombres de las líneas. El contorno del brazo, que es esta parte de aquí abajo. Tenemos el centro doble, que es el largo de la manga. La sisa delantera, sisa posterior, porque nosotros hicimos aquí una modificación, recuerden, del 0,5, que queda un poquito más entrada y otra más salida. Y toda esta parte de aquí, que es nuestra boca manga. Listo, aquí ya tenemos la manga. Después vamos a calcar entonces la parte delantera. Ustedes la calcan acá, la sacan centro doble, aquí yo ya la saqué centro doble, y van a hacer todas estas anotaciones. Van a colocar que acá, identificar que acá es el hombro, aquí es el escote delantero, acá está la línea del pecho, esta es nuestra sisa, línea del busto, aquí están las pinzas, el punto del busto, la cintura, está esta línea del centro que nos marca centro doble, está esta última que es la línea de la cadera, esta parte que es nuestro costado, hace parte pues de la blusa, es el costado de la blusa, de la parte de la cadera, y este es el costado de la parte de la cintura. Listo, esto es lo que deben hacer, sacar los moldes y colocar todos los nombres de las líneas. Y acá tengo la parte posterior, que yo ya la tengo acá, entonces la calqué. Como me dice que debo cortar 2 veces por talla, entonces yo ya corté 1 y 2. Listo, entonces también el hombro, el escote posterior, esta es la sisa, espalda, línea de busto, está el centro de la espalda, la pinza, la cintura, costado de cintura, costado de cadera, línea de cadera, y debo marcar en cada una. Hilo de la tela, talla 10, una vez por talla, posterior, blusa femenina. Talla 10, una vez por talla, posterior, blusa femenina. Acá igualmente, hilo de la tela, talla 10, una vez por talla, delantera y blusa femenina. Algo que se me olvidó aquí enseñarles fue que la altura de busto nosotros la tenemos que es 25, entonces simplemente desde este punto que tenemos acá lo unimos hacia acá abajo, y el número 25 aquí sería donde se encuentra el pezón, y ahí es donde salen todas las pinzas de la blusa. Es por eso que aquí se coloca punto de busto. Listo, hasta ahí es donde deben llegar todas las pinzas, hasta este punto. Y listo, esa sería entonces la actividad que ustedes deben realizar.